Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestra clase, nuestro sermón del día de hoy. Vamos a seguir analizando el Evangelio de Mateo. Quiero decirte algo, en el transcurso de tu vida, las cosas que has podido presenciar, las lecciones que esa misma vida te ha dado, por errores o aciertos, es un cúmulo de sabiduría que tú tienes al día de hoy. Y está bien. Pero quiero decirte algo muy importante. Quiero decirte que el día de hoy lo que tú vas a escuchar de la Biblia viene directamente de la sabiduría que Jesús tiene. Y esa sabiduría nos la transmite por medio de su palabra. Podemos alcanzarla, contemplar, podemos apreciarla y podemos guardarla muy profundo de nuestro corazón. Lo que Jesús quiere es que su sabiduría esté dentro de nosotros para que podamos tener vida en abundancia. Eso es lo que queremos compartirte el día de hoy, la palabra de Dios. Entonces, quiero pedirte que me acompañes en una oración para poner esto en manos de Dios. Padre Santo, que estás en lo alto del cielo, bendito seas tú, Padre, y bendita sea tu palabra por siempre, por toda la sabiduría que nos da. Hoy venimos a escuchar una vez más este mensaje de vida eterna que has venido a traer a nuestras vidas. Te oro porque cada persona que esté escuchando pueda, ahora sí que atesorarlo profundamente y pueda de esa manera conocerte de una forma muy interna, Señor, muy apasionada, muy real. Bendito seas, ayúdame, y es a través de Jesús que te pido esto. Amén. Perfecto, entonces vamos a leer, ¿sí? La escritura está en Mateo capítulo 12, ¿sí? Versículo 22. Vamos a empezar. Luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba: ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron: con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo, su propio reino no sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Perfecto. Primera cosa, los adversarios de Jesús, que eran los fariseos, de los que dice en este momento la palabra de Dios, lo envidiaban. Ellos querían ser los únicos que tuviesen la facultad de poder enseñar a las personas la palabra de Dios, de cómo tenía que obedecerse, de la manera correcta, según como ellos la interpretaban, que era una manera incorrecta de interpretarlo. Y ya no podían negar, era imposible que pudiesen negar que Jesús hacía milagros, porque Jesús sanaba a los tullidos, a los leprosos, a los ciegos, expulsaba demonios, resucitaba muertos a plena luz del día. Muchas personas veían esos milagros, entonces los fariseos ya no podían decir: eso no es cierto, es mentira, Jesús no resucita a nadie. Ya no lo pueden hacer a estas alturas, ¿verdad?, de la historia. Y lo único que les quedaba para seguir atacando a Jesús era decir que él podía expulsar a esos demonios por el poder que le daba Satanás. ¿Se imaginan? Lo que es muy importante es que Jesús conocía los pensamientos de estos hombres,
Pero te voy a decir algo, Jesús también conoce tus pensamientos y conoce mis pensamientos. Y sabes, en muchas ocasiones yo recuerdo, no solamente cuando se trataba de escuchar algún mensaje de Dios, sino en la universidad. Me acuerdo que a veces entraba a una clase con el firme deseo y propósito de en mi mente rechazar y debatir todas y cada una de las cosas que el profesor me fuese a enseñar. O también cuando iba a escuchar cosas de Dios, de la Biblia, también ya iba con un corazón cerrado, ¿sí? Y preparado ya para rechazar todas y cada una de las enseñanzas que se me estaban compartiendo. Pero Jesús conocía lo más profundo de mis pensamientos y afortunadamente me tuvo mucha compasión y mucha paciencia. De la misma manera, como te decía, Jesús conoce tus pensamientos y Él sabe cuál es la actitud que tú tienes cuando te acercas a escuchar de la Biblia. Porque a lo mejor para ti solamente te parece pues un tema dominguero, ¿verdad? Un tema de vamos a escuchar un poco de la Biblia el domingo en la mañana porque no tengo muchas cosas que hacer. O a lo mejor sí te interesa un poco más profundizar, pero no te interesa quizás mucho compromiso, ¿no? De estudiar más a profundidad las Escrituras. Bueno, todo eso Jesús lo sabe, así como en algún momento lo sabía de los fariseos. Y les dijo, lo que ustedes piensan es muy ilógico. A ver, si Satanás se ataca a sí mismo, entonces su reino demoníaco, su reino de tinieblas no va a poder sostenerse. Si Satanás me da la oportunidad de expulsar a esos demonios que son sus siervos, entonces se estaría debilitando a sí mismo, porque lo que los demonios causaban en las personas era mucho sufrimiento y mucho dolor. Entiende esto que te voy a decir. Lo que Satanás busca con la creación de Dios es generarle mucho dolor, mucha desesperación, mucha angustia, mucha falta de fe y falta de esperanza. Entonces, sabiendo esto, ahora tú ya también te puedes dar cuenta que era ilógico lo que le decían los fariseos, que él recibía ese poder de Satanás para poderlos expulsar a sus demonios. Y dice, un reino no puede mantenerse en pie si hay una guerra civil entre ellos, un país, una nación. ¿Recuerdas que hace ya algunos años nosotros tuvimos una revolución mexicana donde peleaban mexicanos contra mexicanos? No es que hiciéramos frente a una invasión como la que tuvimos en una invasión francesa, ¿no? Cuando nos invadieron los franceses y peleamos contra ellos. No es cuando nos invadieron, como cuando nos invadieron los estadounidenses, ¿verdad? Que también nos hicieron la guerra, o los españoles, no. En ese momento estábamos peleando en una guerra civil nosotros mismos, entre hermanos. Y hubo muchísimos muertos, más de 1 millón de personas, ¿te imaginas? Entonces el país quedó devastado y las palabras de Jesús son muy sabias porque fue real. Una nación que pelea contra sí misma no puede mantenerse. Y después da un ejemplo de un grupo quizás muchísimo más pequeño que una nación. Dice, una familia, ¿verdad? En la que hay peleas, se va a desunir, se va a fracturar. Yo no sé si estas palabras hacen hueco en ti, ¿verdad? Porque hacen eco en ti, porque hoy muchas familias se están destruyendo. Hoy muchas familias que están en peleas se destruyen, se dañan y se lastiman. Muchos hijos lastimados, esposas lastimadas, esposos lastimados por las peleas. Entonces es una enseñanza que ciertamente Jesús le estaba dando a esos fariseos, les estaba dando una lección, pero de esto tú y yo estamos aprendiendo, ¿estás de acuerdo? Y luego al final les termina diciendo, ¿qué acaso en su grupo de fariseos no había también algunos exorcistas que hacían lo mismo que yo acabo de hacer? Dice, pues ellos los van a condenar, ellos mismos les van a reclamar a ustedes lo que están diciendo, pero pues son de su mismo grupo. A ver, entonces, ¿qué respuesta me dan a esto? ¿Será que también esas personas, esos exorcistas que están en su grupo, también lo hacían por el poder de Satanás? Interesante, ¿verdad? Lo que Jesús les dijo.
En versículo 28. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Algo muy importante que necesitamos comprender en este fragmento de la Escritura es que Jesús solo daba dos opciones a lo que los seres humanos en ese entonces estaban presenciando. O una de dos. O Jesús recibía el poder directamente de Satanás para poder hacer esos exorcismos, o la otra es que lo recibía directamente de Dios. No había más opciones. Entonces, era muy importante lo que les estaba diciendo. O sea, Jesús trataba de llevarlos incluso a la reflexión. Era obvio que solo había una de dos opciones. O lo recibía por medio de Satanás o era por medio de Dios. ¿De acuerdo? Y decía Jesús en esta escritura, ¿cómo podría un hombre entrar a donde Satanás habita, o donde Satanás tiene ahí su reinado, o donde Satanás puede ejercer su dominio sin que sea más fuerte que él? La pregunta aquí importante es, ¿crees que cualquier persona, cualquier ser humano podría entrar a donde Satanás se encuentra y expulsarlo? ¿Hacer con él como quisiera? La verdad es que no. Y Jesús en esta escritura sí señala que Satanás tiene algún cierto tipo de poder, pero no tiene más poder que Jesús mismo. Entonces Jesús les está diciendo, solamente alguien más poderoso que Satanás podría expulsar a Satanás, y ese soy yo. Esa es la lección que Jesús les estaba dando a ellos para que pudieran recapacitar. Miren lo que dice en el versículo 30, el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. ¿Qué palabras? Ahora viene aquí otra enseñanza de Jesús muy importante. Jesús dice, el que no está conmigo está en mi contra, y el que no trabaja conmigo, de la misma manera, es como si estuviera trabajando en mi contra. El día de hoy muchos seres humanos como tú y como yo, incluso podemos creer en Jesús. Incluso podemos declarar que Jesús es el Señor. Incluso podemos decir que Jesús vino del cielo y que resucitó. Pero una cosa muy diferente es incluso poder reconocer todas esas cosas de Jesús. Y otra cosa muy importante es estar con Él o estar en su contra, trabajar con Él o trabajar en contra de Jesús. Podemos incluso ser las personas más respetuosas del nombre de Jesús, pero no trabajar, no hacer absolutamente nada en nuestras vidas para que el mensaje de Jesús llegue a otras personas. ¿Tú eres una persona que cree en Jesús de esa manera? Que sí reconoce lo que Jesús es, pero que no hace o que no se esfuerza por llevar a cabo el mandato de Jesús para que otras personas conozcan el Evangelio, porque Jesús era muy claro en ese sentido. Versículo 31, por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. Y aquí viene una de las escrituras más controversiales que podemos ver en la Biblia. Muchas personas hablan al respecto, tratan de analizarla, de interpretarla. Mira, yo te quiero decir algo. Lo que Jesús nos muestra muchas veces no es tan difícil de comprender, ¿verdad? Aquí dice Jesús que todos los pecados pueden ser perdonados. Imagínate, quisiera que en este momento viniese a tu mente, que tú pudieses pensar,
¿Cuál es el pecado más horrible, más espantoso que puede venir a tu mente? Muy bien, algunos quizás pudieron pensar violar a una persona, ¿no? Asesinar a una persona, ser un infanticida, ¿verdad? Ser un pedófilo. Son pecados horribles que vienen a nuestra mente. Pues te voy a decir algo, el mismo Hijo de Dios estaba diciendo, todos esos pecados, incluso si me insultan a mí, incluso si hablan en contra de mí, eso pudiese ser perdonado. Pero no va a ser perdonado aquel que ofenda o que blasfeme contra el Espíritu Santo. Pues vamos a hablar un poquito de esto. Mira, quiero comentarte que las Escrituras nos señalan, incluso desde el mismo Moisés en el Antiguo Testamento, la venida de Jesús. Moisés habló acerca de Jesús. También otros profetas del Antiguo Testamento hablaron de Jesús y dijeron que Jesús, el Hijo de Dios, vendría a salvar al mundo de su pecado. También en el Nuevo Testamento vemos cómo viene Juan el Bautista y declara que Jesús es el Hijo de Dios. Y además cuando lo bautiza, una voz del cielo se escucha, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ya son algunas pruebas, ¿verdad? Algunas manifestaciones que se venían dando desde muchos siglos atrás. Pero mira, llega Jesús y Él por obra del Espíritu Santo hace todos estos milagros. Es decir, tú y yo podríamos no creer lo que dijo Moisés acerca de Jesús. Tú y yo no podríamos creer lo que dijeron los profetas acerca de Jesús. Tú y yo podríamos no creer en lo que dijo Juan el Bautista, la declaración de Juan el Bautista. Tú y yo podríamos no creer en esa voz que se escuchó del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Pero ahora lo que viene y que quiero decirte es fundamental. Si tú no crees en las obras de Jesús, en esas obras buenas que hizo por medio del Espíritu Santo, como no lo creyeron ellos, ¿sí? Estamos fritos, estamos en una situación muy complicada. Porque bien podríamos no haber creído en todo lo que dijeron los antiguos profetas. Pero si te das cuenta, cuando lees las Escrituras, Jesús, cuando quería sanar a alguien, oraba a su Padre y le decía, ayúdame a sanar a estas personas para que crean que tú me enviaste. La última prueba fundamental que tenemos para creer en Jesús son las obras que Él hizo por medio del Espíritu Santo. El problema es que los fariseos atribuían las obras buenas, santas y perfectas del Espíritu Santo a Satanás. Es decir, las cosas buenas que Jesús hizo para que la gente creyera en Él y pudiese ser salva, esto es muy importante, se las atribuían a Satanás. Entonces, si ya no creían ellos en todo lo que dijeron los profetas y además no creyeron en el Espíritu Santo, en las obras del Espíritu Santo, ya no hay nada que se podía hacer por ellos. Porque era lo último que Dios hizo por medio de Jesús para que los hombres pudieran creer y alcanzar la salvación. Para que creyeran en el propósito, en el mensaje de Jesús, en su trabajo, el que vino a hacer aquí en la tierra. Ya no había otra oportunidad, pero de la misma manera, si tú y yo no creemos en lo que dice la Biblia con respecto a las obras del Espíritu Santo y se las atribuimos a quién sabe qué cosa, estamos fritos, no hay nada más que se pueda hacer porque ya Jesús vino, ya hizo los milagros, ya entregó su vida, ya resucitó, y si no creemos en eso, eso es imperdonable, porque ya no hay nada más que se pueda hacer por nosotros. Vamos a seguir leyendo. En el versículo 33 dice, un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Camada de víboras,
¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su corazón. Les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Y aquí viene otra enseñanza muy grande y perfecta de Jesús. Dice, no hay para dónde hacernos. Nuestros hechos y los resultados de nuestros hechos reflejan si somos un árbol bueno o si somos un árbol malo. Es decir, un peral no puede dar manzanas, ¿verdad? O un manzano no puede dar ciruelas. O un ciruelo no puede dar guayabas. ¿Estás de acuerdo? Es decir, si nosotros no somos personas buenas, no vamos a poder dar fruto bueno. Si somos personas que practican la maldad, lo más probable es seguro que nuestro fruto sea un fruto de maldad. Y dice, cada quien cosechará lo que atesore en su corazón. ¿Sabes que hay cosas que no necesariamente atesoramos y que son buenas? Hay personas que atesoran mucha amargura en su corazón, son amargas. Hay personas que están llenas de odio, podemos estar llenas de odio, pero eso va a salir, eso se va a reflejar con nuestros hechos, pero también con nuestros actos. Por ahí Jesús dice que todos tendremos que dar cuenta de cualquier palabra inútil. De lo que sale de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Y una vez más voy al ejemplo de la amargura. Todo lo que hablamos refleja cuánta amargura o cuánta paz o cuánta sabiduría puede haber en nuestro corazón. Lo que hablamos puede decir si somos personas que hablan con sabiduría o que hablan con necedad. Aquí el punto es que Jesús advierte, esta es una advertencia. Todos tendremos que dar cuenta de cualquier palabra inútil. Bueno, ¿y cuáles son las palabras inútiles? Yo pensé que nada más con dejar de decir groserías y dejar de ser un majadero, pues ya era más que suficiente. No. Toda palabra que no edifique a las personas, a los que te rodean, son palabras inútiles. Yo puedo decir palabras inútiles a mis hijos y no necesariamente palabras que tengan que ver con grosería o maltrato. Yo puedo decirles palabras que no los construyen. Yo puedo decir palabras a mi esposa que no necesariamente sean una ofensa, pero pueden ser palabras que no edifiquen su vida o su corazón. Entonces, cuidado, o sea, Jesús nos advierte cuánta enseñanza estamos viendo en unos cuantos versículos de la Biblia. ¿Eres una persona que habla por hablar? Que saca las palabras y dice, pues así soy yo, ¿no? Así de francote y así soy de descuidado, ¿no? De desatento. Así soy de tosco y de brusco. Fíjense qué importante es el uso que le damos a las palabras. Porque de lo que sale de nuestra boca, no nos equivoquemos. Eso es lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que nosotros hemos atesorado. Versículo 38. Vamos a continuar. Un día, algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Jesús les respondió, solo una generación maligna y adúltera exigirá una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. El día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí.
pero ustedes se niegan a arrepentirse. La reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Hace algunas semanas hablamos de el personaje de la Biblia, David. ¿Recuerdas que él y sus hombres comieron unos panes que estaban consagrados o que podían ser solamente usados, ¿verdad? Que podían ser ingeridos por los sacerdotes? Y Jesús decía, bueno, a ver, aquí delante de ustedes hay algo mayor que David y que todos los hombres que lo seguían, y además algo más importante que el mismo templo. Fíjense qué importante es. Jesús vuelve a señalar en esta escritura, dice, aquí hay algo superior a Salomón. Aquí hay algo superior al profeta Jonás, y ese alguien superior soy yo. Una vez más Jesús se pone por encima de estos personajes, y no por orgullo, pero se los decía porque estos fariseos supuestamente eran respetuosos de la ley y admiraban en cierta manera a los personajes bíblicos del pasado. Jesús les decía, ¿cómo es posible que ustedes tengan un respeto por David y no me respeten a mí, que soy el Hijo de Dios y que soy más que David? ¿Cómo es posible que respeten, ¿verdad?, a Jonás, y que a mí, el Hijo de Dios, no me respeten o no crean en mí? Pues bueno, ellos se acercaron una vez más y le decían maestro, pero era por hipocresía, y le querían tender trampas. Le decían, queremos que nos muestres una señal milagrosa para entonces sí creer en ti. Bueno, Jesús ya había dado un montón de pruebas, pero una vez más Jesús no iba a acceder a su petición porque no había sinceridad en sus corazones. ¿Recuerdas cómo Satanás le decía a Jesús cuando estudiamos Mateo en el capítulo 4? ¿Cómo le decía Satanás? Dile a estas piedras que se conviertan en panes. Haz esto, haz lo otro, haz esto. Pues son las mismas palabras de los fariseos. Haz esto, a ver, haz un milagro. A ver, queremos ver si de veras eres el Hijo de Dios. Ordena que las piedras se conviertan en pan, casi, ¿verdad? Como Satanás le dijo a Jesús. Y entonces sí creeremos. Y Jesús les dijo, pues ya no les voy a dar ninguna prueba. La única que van a tener es como ese profeta Jonás cuando fue tragado por el pez por no hacer la voluntad de Dios. Después se arrepiente, el pez lo expulsa y entonces sí va y predica. Estuvo 3 días adentro del pez. Pues el Hijo del Hombre, es decir, él, Jesús les estaba diciendo que estaría después de morir 3 días en el corazón de la tierra y después resucitaría. Esa sería la única prueba que ya iban a recibir ellos. Pero esta prueba sería desastrosa para ellos. Porque es decir, si no creyeron en él, ¿sí?, cuando Jesús resucitara y vieran que verdaderamente eso iba a ocurrir, pues imagínense no haber creído en el Hijo de Dios hasta que eso ocurriera, hasta que él resucitara. Entonces, qué importante es que apreciemos lo que Jesús enseñaba, porque este profeta fue a predicar a una ciudad llamada Nínive. En esa ciudad había mucho pecado, había mucho pecado en las personas. Era una civilización que hacía la guerra a otras naciones y los esclavizaba, y lo hacían con una brutalidad excesiva. Estos hombres, a sus prisioneros de guerra o a sus esclavos que habían obtenido derivado de esas guerras, imagínate la escena, les cortaban a las personas sus párpados, ¿sí? Entonces imagínate la escena, sus ojos, cómo se veía, todo el ojo, ¿verdad?, toda la esfera descubierta, y además les cortaban sus labios. Entonces imagínate la situación, mostrando toda su dentadura y sus ojos, y los exponían al sol. Y llegaba un momento
en que se les secaban sus ojos como si fueran pasitas, ¿no?, a las personas. Quisiera que intentaras tener tus ojos abiertos por 5 minutos, es más, por 2 minutos sin parpadear, para que tú veas lo que se siente. Piensa lo que hacen estas personas de Nínive con todas aquellas personas que las hacían sufrir tanto. Pues es muy probable que esto lo hicieron con el pueblo de Dios, porque esta civilización le hizo la guerra al pueblo de Dios y los venció. Entonces imagínate el corazón del profeta Jonás. Dios, no me mandes a predicarles porque se pueden arrepentir y tú eres bueno y los vas a perdonar. O sea, Jonás no quería ir a ese lugar a predicarles. No tenía las ganas, no tenía el corazón. Al final de cuentas, Jonás se arrepiente y les predica, pero ocurre algo increíble. Toda la ciudad se arrepiente de sus pecados y es cuando Dios los perdona. ¿Tú crees que esa ciudad de Nínive, los que de ahí vivían, no sabían la historia de Sodoma y Gomorra? Que Dios destruyó esas ciudades a causa de su pecado. Pues claro que lo tenían presente. Y pensaron, esto nos puede ocurrir a nosotros, hay que arrepentirnos y hay que clamar a Dios. Y Dios los ayudó. Y eso fue muy especial. Dios nos llama el día de hoy, así como llamó por medio del profeta Jonás a que se arrepintieran, Dios nos llama también hoy a arrepentirnos de nuestra maldad, de nuestros pecados, para que haya misericordia. El hecho de que vemos que Jesús sufrió en la cruz, y esta escritura nos lo señala, ¿verdad? Donde dice que Él muere y lo entierran en una tumba junto con los pecadores, ¿verdad? Junto con criminales. Fue tratado así Jesús, pero estuvo dispuesto a hacer todo eso por amor a nosotros. Él no tenía por qué padecer eso, ese sufrimiento, ese dolor y ser enterrado ahí en ese lugar. Él no merecía eso, Él merecía lo mejor, porque amó a la humanidad hasta el final. Sin embargo, estuvo dispuesto a hacerlo por amor a ti y a mí. Ojalá que hoy reflexionemos acerca de nuestro pecado, nuestra maldad, y nos arrepintamos. ¿Cuánta enseñanza Jesús nos dio en unos cuantos versículos, verdad? Miren, Jesús nos enseñó, ¿sí? La Biblia nos enseñó por medio de las palabras de Jesús, que Él conoce nuestros pensamientos. Jesús nos enseñó que divididos no vamos a poder ir a ningún lado. Que una familia que pelea, que esté dividida, no puede triunfar. Eso es muy importante, ¿verdad? Jesús nos enseñó que blasfemar, no creer en los hechos del Espíritu Santo, es un pecado imperdonable. Jesús nos enseñó que no nos equivoquemos, que nuestros actos son buenos o son malos, y que definitivamente va a haber un fruto de nuestros actos. También Jesús nos enseñó que tengamos cuidado con nuestra boca, con lo que sale de ahí, porque eso refleja lo que atesoramos en nuestro corazón. Y Jesús nos enseña que necesitamos arrepentirnos para alcanzar misericordia. Acompáñenme en una oración por el pan y el jugo de uva que representan ese sacrificio de Jesús y esa disposición a ser muerto y enterrado en un lugar impuro, para que nosotros hoy tengamos esperanza. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a arrepentirnos de cualquier situación o cosa que no sea agradable delante de tus ojos. Tu palabra es eterna, sellada, está allá en lo más alto en el cielo. Nosotros no somos eternos, pero tu palabra sí. Y queremos que tu sabiduría esté en lo más profundo de nuestro corazón. Te oramos, Dios, porque tus palabras, ¿verdad?, que son tan sabias, nos ayuden a crear un cambio profundo y que ante nuestra necedad, pues también haya en su momento un cambio de dirección para que, Señor, así como tenías tanta paciencia con esos hombres, ellos te daban palabras necias y tú les dabas respuestas sabias. Ojalá, Señor,
nosotros, todos los que escuchamos el día de hoy, encontremos la sabiduría que viene de ti para transformar nuestras vidas. Bendice este pan y este jugo de uva que representan ese sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. A través del mismo te doy y te pido esto y te doy gracias. Amén. Muy bien, hasta pronto.